Día 75. El final de su historia. Tercero, sacramentos de la niñez. Los apóstoles a su vez derraman ese espíritu sobre el mundo, a través del ministerio divino de los sacramentos. Los sacramentos, según explicaron los apóstoles, continuaron las labores poderosas de Dios en la historia de la salvación, situándolas, haciéndolas personales, asegurándose de que todas las personas pudieran unirse a la labor salvadora de Jesús hasta el final de los tiempos. Los sacramentos, como todo en la nueva alianza, fueron ocultados en el Antiguo y revelados en el Nuevo Testamento. El bautismo consuma la alianza de Dios hecha con Noé. Ya nunca más el agua destruirá al pecador. Ahora salva al pecador, destruye el pecado. Leer 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20 y 21. Pero mientras el diluvio y el arca salvaron solo a 8 personas, en las aguas salvíficas del bautismo, en el arca de la iglesia, toda la humanidad puede encontrar salvación. Las aguas del bautismo también están ligadas al milagro de la partición de las aguas del Mar Rojo. Cuando Moisés guió al pueblo a través de las aguas del Mar Rojo, los alimentó con comida y bebida espiritual. Fue para mostrarnos un ejemplo de nuestra vida en la iglesia. Nosotros seremos salvados en las aguas del bautismo, guiados por el Espíritu, nutridos por la Eucaristía en el desierto del mundo. Leer 1 Corintios, capítulo 10. Al recibir el Espíritu en el bautismo, cada hombre y mujer son hechos una nueva creación. Leer 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Gálatas, capítulo 6, versículo 15. De acuerdo a Santiago, nos engendró por su propia voluntad, con palabra de verdad, para que fuésemos como las primicias de sus criaturas. Leer Santiago, capítulo 1, versículo 18. Este nuevo nacimiento es celebrado a lo largo del Nuevo Testamento. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Leer 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Es por esto que los apóstoles, como Pablo, se llamaron a ellos mismos padres espirituales. Leer Filemón, capítulo 10. Y se referían a sus nuevos convertidos como hijos. Leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Inclusive, niños recién nacidos. Leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Recordemos, este era el propósito de la historia de la salvación desde el principio. El significado y trayectoria de cada alianza, hacernos hijos de Dios. Este designio es cumplido en Jesús y la Iglesia. En la Iglesia todos son hechos parte de lo que Pablo llamó hermanos en la fe. Leer Gálatas capítulo 6, versículo 10. Cuarto, completando la palabra de Dios. En Jesús vemos la revelación total del designio eterno de Dios, su plan desde antes de la fundación del mundo, hacer de todos los hombres y mujeres sus hijos por adopción divina. Leer Efesios capítulo 3, versículo 11, capítulo 1, versículos 4 y 5. A cada uno de los bautizados le ha sido dado el ser partícipes de la divina naturaleza. Leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Cada uno ha recibido un espíritu de hijos adoptivos, haciéndolos hijos de Dios, y sí, hijos también herederos. Leer Romanos, capítulo
8, versículos 15 y 16. Herederos de las bendiciones prometidas en los albores de la historia de la salvación. Bebiendo del espíritu de la Eucaristía. Leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Los creyentes en la Iglesia son las primicias de una nueva mundial familia de Dios, conformada de cada nación bajo el cielo, sin distinciones de riqueza o lengua o raza, un pueblo nacido del Espíritu. La Iglesia, el reino restaurado, dar cumplimiento a la palabra de Dios, al misterio escondido desde siglos y generaciones. Leer Colosenses capítulo 1, versículo 26. En el reino, en la Iglesia, los gentiles, los no judíos, ya no sois extraños ni forasteros, sino que han sido hechos ahora conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Leer Efesios capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículos 5 y 6. Mucho del drama de Hechos de los Apóstoles y la atención de Romanos y Gálatas gira en torno al crecimiento y significado de este reino, como el designio salvífico de Dios era incluir a los pueblos no judíos, cómo el Evangelio debía ser predicado a los gentiles para que se salven. Leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16. A lo largo del Nuevo Testamento vemos a la Iglesia creciendo como una institución visible. Bajo el liderazgo de Pedro, enseñando e interpretando las Escrituras con autoridad definitiva e inapelable, guiado por el Espíritu Santo. Leer Hechos capítulo 15, versículos 24 al 29. Escribiendo cartas inspiradas y transmitiendo tradiciones orales. Leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Bautizando y celebrando la Eucaristía y otros sacramentos. Leer Hechos capítulo 10, versículos 44 al 48. Capítulo 2, versículo 42. Creando instituciones permanentes, sacerdotes, obispos y diáconos para llevar a cabo el trabajo en el futuro. Leer Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 9. Capítulos 4 al 14, capítulo 5, versículo 17 al 23.